Bienvenida y bienvenido a una sesión nueva del Tercer Piso. Antes que nada, hoy que tenemos aquí Isel Rivero, poeta nacida en Cuba, me enteré esta mañana de la muerte de una artista, poeta, si entendemos poeta en el sentido amplio, música sobre todo, y una de las madres del bolero feeling. El bolero feeling fue el movimiento que, digamos, incorporó al bolero tradicional todos los sones de jazz y lo cubanizó. Claro, en esto llegó Fidel, como decía la canción, y el bolero feeling pues se fue yendo a otros lugares. Su nombre sigue siendo Marta Valdés, y el día que nos conocimos, Isel y yo, en una presentación, otro sábado como hoy, de un libro de un gran poeta granadino, José Carlos Rosales, pues estuvimos hablando. Después ahí fue cuando conocí a Isel. Marta era un poco mayor que Isel, pero sí representa aquella época donde hay una creatividad cubana que tiene que marcharse de la isla de alguna manera. Algunos físicamente, como fue el caso de Isel, algunos se autoexiliaron allí y vivieron como pudieron. Yo conocí a Marta en el año 96, que fue el mismo año que Isel venía definitivamente a España a fijar aquí su residencia, y es la única vez que yo he estado en La Habana, y la relación con Marta fue muy especial. De mamitas y papitos se convirtió a una relación de amistad bastante profunda y de admiración por lo que representaba aquella mujer que, contra viento y marea, casi sin eco en el otro lugar, solamente con la valoración de una serie de personas importantes que había allí en la isla, que aunque no lo podían decir públicamente, se lo reconocían en privado, lo magnífica compositora que era, y ella que tuvo que guardar un poco de ostracismo porque no seguía la línea oficial, la historia oficial. Las historias oficiales son muchas. Yo creo que hemos crecido mucho, yo el primero, en prejuicios sobre cómo debemos abordar el valor de unos países, de unos movimientos políticos. Nada es blanco y negro. Cuando estuve en Cuba sufrí una de las más importantes avalanchas de contradicciones emocionales, de decir, ¿cómo puede haber tanta libertad en el comportamiento relacional y después vivir en tantísimos prejuicios raciales, sexuales, todo un mundo vigilado, empobrecido, con la creación de la idea de la creación de un villano, de un enemigo, que era el culpable de todos nuestros males? Y a la vez después una gente que amaba profundamente la cultura. Era una cosa difícil de asimilar. ¿Puedo añadir? Sí. Que lo que hizo Marta en aquel entonces, que estamos hablando los años 60, fue apartarse de lo que era la banalidad sentimentaloide del bolero. Eso. Y refinar el texto y a la vez aportar nuevas armonías a la posibilidad de la voz, de una voz media generalmente. Sí. Por eso Elena Burke, que en aquel entonces cantaba con orquestas grandes, estaba en el cuarteto de Aida también. Exacto. Claro. Elena coge aquellos textos que le parecían nuevos, refrescantes, cultos, y los empieza a cantar en San John, que era un hotel que estaba como en una terraza relativamente caro, o sea, para la alta burguesía, o otras boîtes, ¿no? Tipo parisina. Y todos entonces convergían para la descarga, que era soltar el lastre de lo que es un performance
en El Gato Tuerto. Y El Gato Tuerto se convirtió con Marta Valdés y estas otras, Doris de la Torre, Ajá. por ejemplo, también, se convierte en una especie de pequeño grupo disidente que se reunía a partir de las 12, la 1 y las 2 de la mañana. Y ahí es donde la gente del puente, en el cual estaba yo muy involucrada, nos íbamos a oír la descarga, que era lo mejor, porque lo mismo saltaba Elena que Doris, que la misma Marta, y se ponían a cantar cualquier cosa, o a ensayar una nueva canción, o a hacer chistes, y hablar de lo que estaba pasando en la isla. Y claro, El Gato Tuerto se convierte entonces, ya después que yo me voy, en un lugar subversivo, y lo cierran. Luego lo volvieron a abrir. En aquella época, que tú eras muy joven, porque tú te marchas, ¿con qué edad te marchas? 18. 18 años. Ya te había dado tiempo a cofundar el Grupo El Puente, un grupo literario. Ya fuimos José Mario y yo. José Mario, perdona, para la gente que no sepa quién es José Mario. Ok, José Mario Rodríguez era un poeta, yo diría una especie de mezcla de Rimbaud con otras cosas, que se da cuenta que no había espacio para los jóvenes, viene la revolución y de repente, ¿qué ocurre? Que no hay espacio. Lunes de Revolución se convierte en la Universidad de Guillermo, de Heberto, apartan a Orígenes y se erigen ellos como el pináculo de la cultura, ¿no? Y entonces estábamos nosotros, los del Puente, los de Orígenes, que elegantemente se apartan de esta chusma. Ajá. Y yo protestando, y ahí es cuando José Mario y yo nos conocemos. Yo le escribo a Virgilio Piñera, Ajá. y protesto. Entonces Virgilio me publica la carta en Lunes de Revolución y abre la puerta para que se haga en fin, un coloquio o que se discuta la cosa. Pero toda esa, ¿cómo te diría? Esa olla de presión estaba ahí. Y Marta era una de estos pináculos de lo que fue lo nuevo y lo elegante y lo sensible. ¿Cuál era vuestra referencia? Porque evidentemente desde el punto de vista musical, si se veían como ecos, como filoparisinos de lo que terminaría siendo... Estábamos entonces en los momentos del existencialismo, pero ya había un amor por el jazz. Supongo que también todo el movimiento de Kerouac, Ginsberg en Estados Unidos. Sí, si de facto ya yo fuera, es cuando se desata esta especie de horror, que detrás de todo esto estaba un general español de la República, ¿no? Sí. El general Bayo, contra los homosexuales. Y ahí ocurre que llega Allen Ginsberg y se pone a reivindicar el derecho de los homosexuales, poniendo de cara al público la represión que no había sido tanto pública, porque se había nada más que concretado en Camagüey, pero ya empieza a verse, ¿no? Y toda esta cosa, es decir, la revolución aplastó todo. Eso fue, no era revolución, es un movimiento fascista represor que todavía, no sé, faltó una generación entera que saliera hija de Raúl para reivindicar el problema de que los gays no eran tan malos. A mí eso... Que no eran depravados. Todo eso me asombró. Y claro, José tú Mario... pasas de una dictadura de aquella manera, de Batista, y supongo que todo el mundo ve la posibilidad de cambio. Claro, pero el problema era que el Puente no era solo eso, el Puente tenía muchas caras. Claro. Marta Valdés no era gay, ni Elena Burke, ni Doris de la Torre. Es decir, era todo un movimiento que se respetaba a todo el mundo como era, porque se suponía que la revolución era la libertad. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y entonces todo el mundo actuaba de una manera espontánea, y ahí de repente vino el zapato.
y empezaron a ver cosas verdaderamente horrorosas. ¿Y esa cosa racial? Porque vosotros Yo por eso no entiendo erais- cómo Marta aguantó aquello, ¿eh? Claro. No lo entiendo, porque después casi no pudo componer, porque No, hacía algunas cositas No, de no. vez en cuando para obras de teatro y se dedicó sobre todo a enseñar. Sí. Es decir, ella fue maestra de Pablo Milanés, tiempo después fue maestra de Gemma Corredera. era exacto. Y digamos que era como una especie de gran secreto de calidad pequeñito, como estaba diciendo antes, de boca a oreja, pero que no se admitía en la historia oficial. Claro. Y ya fue en los años 90 cuando algunos músicos de aquí, o algunas personas y tal, pues dijimos, oye, esta maravilla de dónde sale. No teníamos ni idea. Yo creo que estuvo también propiciado un poco por aquel intento también muy capitalista de ampliar mercados, que cuando Wim Wenders y la gente saca el Buenavista Social Club y dice, anda, que había una cosa antes de... Cuba era para nosotros Antonio Machín en España y después ya Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, La Nova Trova, etcétera, etcétera. Eso era lo único que existía. No había, Y de pronto bueno, dice- de ahí salen todo, Claro. de esta especie de lo que se formó en El Gato Tuerto. O Claro. sea, que era literatura, música, ahí iba Leo Brauer. Claro, Leo Brauer ha Leo estado Brauer. por aquí. Hombre, ha estado dirigiendo él fue orquesta. el director de orquesta. ¿Ves? Ok, ahí estaba Leo Brauer, estaba Claro. Jesús Ortega, Claro. el que tocaba dúo con él. O sea, todo eso se estaba haciendo y de repente cayó el hacha. Y se acabó. Es decir, Marta se alejó, Elena salió, y claro, hubo el grandes bandes. Yo le digo a la gente muchas veces que los primeros que salieron de Cuba fueron los latifundistas y los anarquistas, Sí, huyendo. claro. ¿Qué te dice eso? Los dos extremos. Ya. Pero bueno, pon a Vamos a Marta escuchar simplemente como un un segundito memorial. en su memoria un poquito de una de las canciones, la canción Fácil. Ella era un poco guasona en ese sentido, fácil no era nunca, utilizaba armonía, pero esta canción es hermosa y parece que está escrita para este momento. Es Gemma Corredera quien canta, ¿no? Llegó sin saludar, como quien tiene que llegar. Aprovechó la canción y se puso a cantar. Pintó sobre el cristal una palabra sin final. Aproveché la ventana y me puse a mirar. Dejó todos los recuerdos Uy, perdón. sin acabar, todos los misterios sin explicar, todas las preguntas sin contestar. Se fue sin avisar, como quien tiene que pasar. Aproveché la neblina del puente y me fui. Pues es una lástima que no se tenga el texto. Bueno, en recuerdo de Marta, hasta siempre Marta, hoy estamos con Isel Rivero, que nació en La Habana en el año 41. 41. 41. Ya son unas temporadas, como quien dice, ¿no? Muchos puentes cruzados. Muchos puentes cruzados. Y también a ti, que hoy presentamos el libro Polaris, que es una antología heterodoxa, una edición de Benito del Pliego, que es quizá uno de los antólogos estudiosos de tu obra que más ha continuado y ha hecho más por divulgar, por reunir
y por contar lo tuyo, son... Y Yaisa. Y Yaisa, que bueno, pero ahora la gente no lo está viendo, digo la gente de YouTube, espérate que aparecerá Yaisa en un momento dado, que también es otra de las personas. Este libro que está escrito, está publicado por Olé Libro hace un par de años, reúne, es una antología, como decimos, toda tu obra, de manera cronológica y conceptual, también, ambas mezclando. Conceptual más, porque cuando hablamos de preparar la antología, fue una idea de Benito, y sé que reunir todas estas cosas se van a perder, y empezamos a ver el material y a mí me abruma. ¿Sabes? Cuando tú recorres tu propia obra, a veces yo decía, pero yo escribí esto, de verdad que lo escribí yo. Y claro, yo no escribí esto, esto fue dictado, no soy yo, ¿no? Soy el vehículo. Pero digo, mira, vamos a apartarnos de lo que siempre publicó tanto en 1950 y entonces en el 55, no, vamos a hacerlo de otra forma, diferente. Y por eso le llama heterodoxa, porque está por temática, Sí. ¿ya? Y me parece más ágil, ¿no? En ese sentido de, en vez de compartimentalizar todo desde un punto de vista, en música se diría cromático, en el tal año, no. Vamos a hacerlo. A ver, ¿qué dice, qué tiene ella que decir sobre la Inquisición o la poesía o... ¿Y qué pasó con...? Bueno, pues ya vale. que dices, ¿qué tiene ella que decir? Bueno, a ver, pues dilo. vamos. ¿Empezamos? Empezamos del tirón, Vale. claro. La poesía es más que palabras, conectadas rítmicamente. Se encuentra a veces al cruzar un puente entre Laurie Anderson y Wordsworth, así sobre un lago a punto del desborde. Se encuentra en la bahía de Alejandría, sumergida, esperando a ser descubierta. Provoca convulsiones cuando la tierra vomita, denigra convenciones, nunca engaña. Su exorcismo, decían los antiguos, el apotopeón, impedía a los demonios lanzar sus maldiciones a la puerta. La poesía está más allá del poder, más cerca de la verdad, de la materia. Su lápiz rojo palpita como la sangre en las venas, cicatrizado por heridas hechas, cosido en la raíz del corazón, terminado cuidadosamente para no tapar los ojos del águila. Esta fantástica poema que tenía yo también señalado, que es lo que se le pedía normalmente a los poetas cuando decían, hazme una poética. Tú tienes varias poéticas a lo largo de toda tu obra, intentando preguntarte o refrendar lo que es la poesía y la relación que mantienes con ella. Antes estábamos hablando de Marta, tú estudiaste música allí, Sí. en La Habana. Sí, sí. ¿Qué estudiaste? ¿Composición, piano? Piano, Piano. y voz. Piano y voz. O sea que tú cantabas también. ¿Y ya eso lo abandonaste? No, claro, lo tuve que abandonar, tuve que salir corriendo de la isla y ver cómo continuaba estudiando y cómo, Libertad o bolero, ¿no? y cómo sobrevivía, ¿no? Claro. Ya. Oye, ¿cómo marchaste de allí? Entonces no era lo de las pateras, supongo. No. Por cierto, pateras, me alegra que hablas A de ver. eso. Hay un fragmento que... No, bueno, sí, es un fragmento que se llama Nuestro Dolor en este libro, que no se puede leer en un momento así porque es muy largo, pero habla precisamente de esto. Es decir, cuando yo veo lo que ocurre aquí, ¿no? Con los emigrantes, con los que salen, huyendo. Y veo como el enfoque a los que salieron de la isla y a los que siguen saliendo en la isla, en barcos que a veces inclusive son cosas convertidas. Sí, O sea, sí, que sí. yo le decía a un amigo, rescaten una de esas cosas y es un arte conceptual y lo ponen en medio del Guggenheim y se llena la sala. De ¿se ve? hecho, lo hemos visto aquí, de algunos cubanos haciendo. Sí, sí. No tiene sentido perder eso, ¿no? Pero bueno, era como una cama, que habían hecho como una balsa de una cama. Bueno, de ellos no se habla. Hay muchos que han muerto en el cruce, porque es justo el estrecho de la Florida y por ahí pasan tiburones.
Claro. en sus migraciones hacia el norte y hacia el sur para criar. Y nadie habla de eso. Entonces me puse a escribir algo que se llama Nuestro Dolor. Es prosa y es un diálogo entre, con lo que diría Wordsworth, yo y el otro yo. Y les ruego que si tienen curiosidad le echen una ojeada, porque me parece que se le ha prestado muchísima atención a todos aquellos que han perecido en los cruces, inclusive anteriores a este proceso enorme de migración del continente africano, que no se le ha prestado la suficiente atención y no se le ha dado el peso que merece todos los cubanos que han muerto en el estrecho de la Florida, ya sea ahogados o ya sea devorados por los tiburones. Tú nunca regresaste a Cuba, ¿no? ¿Perdón? Nunca regresaste a Cuba. No, ni regresaré. Ni regresarás. No. Es una cuestión ya No, de... no, ya no existe. Claro. Eso ya no existe. Yo no sé lo que es. Mis raíces no están ahí ya. La gente habla diferente, incluso ya no. Pero supongo que hay algo, porque cuando tú te marchas muy joven, digamos que toda la memoria de la infancia, la memoria emocional, sentimental, el lugar... Pero y eso tal, se lleva consigo. por eso me refiero, eso va en la maleta. Eso se lleva consigo. Qué curioso que nosotros aquí, yo creo que aparte de Antonio Machín, que después nos asombramos cuando los cubanos venían y decían, ¿ese quién es Antonio Machín? Nadie conocía. En Cuba Antonio Machín, y nosotros creíamos aquí en España que era la cubanía. Después llegó otro que se llamaba Luis Aguilé, que famoseó una canción cuando yo era pequeñín, que cuando salí de Cuba, dejé mi vida. Que cantaba con acento así como una cosa inglesa, era algo extraño. Y entonces era esa sensación de Cuba y la nostalgia de la memoria, cuando visitas La Habana, ves esa ciudad cayéndose a pedazos, que evidentemente tiene esa especie de escenario surrealista de los sueños donde las cosas siempre están a medio terminar. Yeah. No sé cómo son tus sueños, en los míos hay mucha ruina. No sé si... pero en la Cuba que tú te llevas en tu maletín, en tu cosita pequeña, ¿qué colores, qué sonidos tiene, qué memoria tiene? Olores, sí, olores, el del campo, los jazmines, las damas de noche, las gardenias, pero eso por mi abuela. Es decir, parte de mi maleta es mi abuela, mi padre, mi madre. En realidad, lo que llaman exilio, humildemente digo, es cuando tú te sientes exiliada de ti misma. Vale. Pero no cuando tú dejas un punto geográfico por otro. Hay un poema aquí que ni me acuerdo cómo se llama. A ver si es este, donde lo digo bastante bien. ¿Tienen un poquito de paciencia? Tienen toda la paciencia del mundo. Sí. Se llama Exilios. Vale. Y cojo una cita de Juna Barnes. Cuánto más ordenado hubiera sido nacer anciano y que el tiempo nos hiciera niñas llevadas finalmente no a la tumba, sino al útero. No es determinismo biológico lo que lleva al salmón hacia la fuente del río o el retorno de la anguila. Es la perseverancia del genio que nos sirve a todos. En nuestras diferencias siempre encontramos el camino a casa y si no, te lo estrujan en la cara. La memoria, sí, juega su parte como una actriz persiguiendo olores, sensaciones en grietas de la infancia, recolectando todo lo que sirve a la intención de lo que realce y corone su entrada resuelta. Llevamos la casa por dentro y desoban en nuestra sangre. Llevamos la casa por dentro y desoban en nuestra sangre. Son versones. Es curioso que el elemento musical, que cuando
no tanto cuando lees, sino cuando lees sonoramente tu poesía, está absolutamente presente. Leyendo la entrevista que viene al final del libro, que yo les recomiendo a ustedes que compren el libro. Evidentemente este es el momento comercial de todos los tiempos y tal, y excluimos a los autores de hacer una cosa tan ordinaria como decir, compradme el libro. No, eso para eso es ordinario es yo. como para llegar Ordinaria con un yo, cartelito, señores. por favor, compren el libro. En el fabuloso libro Polaris, que de verdad es una maravilla porque hay muy pocas veces en que ustedes se pueden encontrar con una persona, iba a decir en carne viva, sí, en carne viva también, en literatura, a lo largo de su trayectoria. Muchas veces cuando leemos libros de poesía ya tenemos al poeta muerto directamente, al personaje que fue el poeta, enterrado y bien enterrado. Pocas veces tenemos la suerte de tener a alguien con tanta importancia, una obra tan sólida, tan evolucionada desde el principio hasta el final, que muestra a la vez la esencia de lo que debía ser el viaje de un ser humano, y a la vez, por el título Polaris, o sea, la estrella polar, y ella que ya nos hablará de todo ese vínculo de la astronomía, pues tú vas viendo todo un recorrido como el que hacen el Sol y la Luna, y vemos todavía, pero a nivel estelar, por la existencia de un ser humano, hasta trascenderse. Y al fondo, como decía antes, es como un viaje elíptico donde terminas en el mismo lugar, es decir, haciendo órbita. Tiene ese elemento tan esencial y tan básico que conocemos, que ya decía Shakespeare, de que estábamos hechos, ¿no? En La Tempestad, creo que era Próspero el que decía, estamos hechos de la materia de los astros. Efectivamente, ella recuerda que estamos hechos de la materia de los astros en ese viaje errante, de estrella errante, ¿no? Pues pasando por países, por edades, por historias, por emociones, va contando cómo un ser humano evoluciona. Todo esto no sé por cuántos euros. Ana Mari, ¿cuánto vale esto? 15 euros, perdonen, 15 euros, vamos. Y los que están viendo por YouTube que pinchen y también que se lo lleven. Y decía que al final viene para ponernos, porque cuando uno lee una poeta de tantísima profundidad, de tantísimo calado, que debería estar en todos los libros de literatura, se asombra de que no sea así. Entonces ahora explicaremos un poco por qué. Pero tanto Benito del Pliego, que no está hoy entre nosotros, como Yaiza Martínez, que sí está entre nosotros y que después dirá algunas cosas porque la conoce bien, y mucho antes que yo evidentemente, tienen una conversación al final donde contextualizan. Y entonces ahí, cuando tú descubres que la poeta, porque hay grandísimos poetas que no han hecho más viajes que alrededor de su salón y su mesita de noche. Kant nunca no sé cuántos viajes hizo hasta el final del jardín y luego volvió a su casa. Claro. ¿No es así? Efectivamente. Yo creo que sí. Goethe fue un poco más adelante, claro, sí viajó bastante y coleccionó muchas piedras. Pero eso fue ya el comienzo el descubrimiento, ¿no? Esta época tan fértil entre Alemania e Italia, que fueron a descubrir lo que habían estado tanto tiempo ciegos, ¿no? Ante tanta maravilla, ¿no? Y Rimbaud, cuando se puso a viajar, exacto, ya dejó de escribir directamente. Sí, exacto. Pero tú siempre has estado viviendo y coleando. Tratando de hacer, bueno, ¿cómo te diría? Mnemosyne, que es mi diosa regidora, es muy curiosa, porque hubo una época en los años 80 que yo me dediqué por completo a sacar el feminismo, pero a un orden internacional. Como estaba trabajando en Naciones Unidas, conocí a Robin Morgan en la conferencia de Copenhague. Vuelvo a apelar a tu voluntad pedagógica. Quien no sepa quién es Robin Morgan, es una de las grandes iconos feministas y también de las que contribuyeron, junto contigo y Simone de Beauvoir, a crear el lobby feminista que hacía falta directamente de influencia. Porque nos conocemos
en la conferencia de Copenhague, y yo armo un taller de feministas internacionales en Viena, a donde vino Nawal El Saadawi, vino Fátima Mernissi, todas feministas, escritoras y de alto nivel. Se armó ahí entonces ya lo que fue la internalización de lo que queríamos demostrarle a los países, que no era solamente una cosa anglo, sino que era universal, ¿no? Tesis con la cual Simone de Beauvoir estuvo de acuerdo. Y por eso se unió a este esfuerzo, ¿no? Y lo mismo hizo Nawal, lo mismo hizo Fátima, lo mismo hizo Christa Wolf de Alemania del Este. Es decir, que hubo pues muchísimo interés en poner sobre el tapete que eso era necesario, que no era una cosa de alta burguesía blanca americana o inglesa, sino que abarcaba todo. Ahí tuve que hacer, le dije a Nemosini, lo siento, pero me voy a dedicar a esto, y entonces vamos a ver si regresas. Y regresó. Pero fue un riesgo, porque la energía que demanda una cosa de este tipo es, además 3, 4 de la mañana te llaman, ¿sabes? Por las diferencias de horario, luego francés, que Robin dependía mucho de mí para eso, y luego pues que te llaman del África y de Marruecos y de donde fuera, preguntándote cosas específicamente, y que mataron a una niña y que hay que protestar, cosas así. O sea que la poesía ahí tuvo como una especie de descanso. Vale. Que se tuvo que volcar en panfletos y en proclamas y en cosas que hacíamos. La gente de la ONU, porque tampoco hemos dicho, a quien esté viendo esto y no te conozca, que tú has trabajado muchísimos años en la ONU, que cuando te marchas a Estados Unidos pasas por España, que ya hablaremos de ese viaje, esa visión de España en 2 épocas distintas. Terminas, eres ciudadana norteamericana actualmente, española también, ¿o no? También, igual. Vale. Estudias sociología, ¿no? En Nueva York. De Nueva York. Y formas parte, supongo que eso son unas oposiciones o una... Sí, horrorosas. Horrorosa, o sea, te convierte en el cuerpo diplomático, técnico, altos técnicos de la ONU. Ya hasta te hacen un psicotécnico. Para saber si eres morón que no va a ser el próximo Charles Manson, ¿no? Están tan locos los yanquis como nos hacen ver en las películas. Una reflexión que le hago mucho a Benito es, nos marcan los que entramos en los Estados Unidos como ultraterrestres, porque el nombre que tenemos al traspasar esa frontera legalmente es alien. Entonces, cuando ya has traspasado esa frontera y te ponen el cuño y te dicen que tienes todos los dientes, en aquel entonces los tenía, y que estás completa, porque te dan una clasificación de si estás completa o no. Yo en aquel momento lo estaba. Y entonces eres un resident alien, que es lo mismo que la película de Sigourney Weaver, Alien. Claro, sí. Entonces, yo le decía a Benito, pero aquí hay una contradicción, o sea, somos aliens, todos. O sea, que admiten que están entre nosotros y que lo del área 51 es cierto. Ya saben ustedes, tenemos reptilianos entre nosotros. Eso es lo mismo, otra cosa, por ejemplo, muy machista, sí, que es cuando tú eres un criador, es que el inglés tiene sus peculiaridades, eres un criador, por ejemplo, de perros, de caballos, de lo demás. Eso se le llama animal husbandry. Y la madre no juega nada. Animal, o sea, de animales, ¿no? Husbandry, que es marido, o sea, ciencia de ser marido. Pero quien pare es la yegua. Pero la técnica de ser alguien que cría se le llama animal husbandry. Y esas son dos cosas, lo hago en el reflejo de cómo nos separan
de los unos y los otros, ¿sabes? Y en todo. Nunca entendí por qué se nos llamaba Alien, y hasta que vi la película de Sigourney Weaver. Que demostró cómo erais por dentro, de verdad. Sí. En vez de esa apariencia bondadosa. Bueno, antes no sé si tenías esa apariencia de bondadosa abuelita que tienes ahora, que ahora tienes edad abuelita. Bueno, no sé, no, en el libro, en el banquete, el libro que rescató Yaiza, que salió aquí en España en los años 69 o 70, bueno, por ahí, y que le di una foto de aquellos años con Gloria Fuertes, y quién era también era la pintora Cilia Sánchez, y espérate, que está aquí Yaiza. Vamos a permitir que Yaiza se una. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy Yaiza. No sé. No, tienes que pegártelo un poquito. ¿Ahora? ¿Bien? Eso sí. Bueno, pues buenas tardes. No sé hacia dónde dirigirme. Da igual, él te sigue y ellos te escuchan. Vale, pues el banquete, ¿hablábamos del banquete? Sí. Lo rescatamos hace un año, el año pasado, creo recordar, ¿no? El 23. Sí. En la colección Genealogías de Mujeres Poetas. Yo pertenezco a una asociación feminista de mujeres poetas radicada en Madrid, pero hay poetas de toda España. Y bueno, a raíz de hacer la antología, de colaborar en la antología, porque la antología la hizo Benito, las selecciones de Benito del Pliego, y simplemente yo colaboré en la entrevista. Tuve la suerte de poder leer toda la obra de Isel para preparar la entrevista y de conocerla más a fondo a raíz de lo que le preguntamos y sobre todo de sus respuestas, que fueron muy interesantes. Conocí el libro El banquete, y el banquete pues estaba perdido, ¿no? Era un libro que había tenido unas ediciones muy minoritarias y se había editado de su primera etapa en España, cuando ella viene a la época, sí, ¿no? Sí. 1966. Sí, a mí me dan un grant, una beca, sí, por un año para que escriba. Y me vine a París, estuve en Francia, hice un recorrido por Francia y me vine aquí. Pero ya estaba tomando notas. Y es un libro que es del medievo. Ya, continúa tú. Bueno, y lo rescatamos porque nos dedicamos a eso, a rescatar autoras, ¿no? A rescatar libros de autoras o grandes libros de autoras que, desgraciadamente, porque el caso de Isel no es el único, no llegan al canon, no aparecen en libros de textos, etcétera. Hay un problema muy grave, no solo en el sesgo, ¿no? En el sesgo de la poesía española y de todos los países, en realidad, sino también en el sesgo de todas las líneas de conocimiento humano, ¿no? Y bueno, lo rescatamos y ese es mi conocimiento sobre la obra de Isel. Afortunadamente, pues pude salvar ese libro, lo pudimos reeditar, y luego la suerte de la entrevista, ¿no? Y no sé, yo no me queda más que hablar de... No, a mí sí me gustaría, porque tú te encuentras con ella y descubres, supongo que te pasa igual que a mí cuando veo su obra, de decir, ¿y esta autora? O sea, esta profundidad de esta autora, ¿por qué no se sabe mucho más de ella? ¿Por qué no se recoge como... ¿qué parte? Depende, te lo pregunto a ti como observadora desde fuera y profesora y persona que enseña también literatura y cómo acercarse. Y a ti también como implicada en ello, ¿qué es lo que hace que una autora tan importante, a lo mejor el carácter errante o nómada de no saber dónde está, dónde pillarla, si está en Australia o está en África o donde sea, que no ha cultivado demasiado las relaciones sociales, qué es lo que hay, la falta de generosidad de los críticos que se asocian a un artista para ya tener un vínculo, qué es lo que hace que una autora tan importante, tan profunda, tan completa desde el punto de vista literario y de corpus, no sea tan conocida. Y de hecho es muy desconocida en muchísimos ámbitos. O
sea, ¿qué es lo que tú crees que ha sucedido? Yo creo que hay una confluencia de factores, como en todos los casos, ¿no?, a lo largo de la historia, y que quizá el tiempo ponga las cosas en su sitio, ¿no? Quizás no a corto plazo, pero yo confío que a largo plazo la obra sea valorada como debe, ¿no? Es una autora en la que encontramos un proceso, ¿no? La escritura como proceso, la escritura como poética. La escritura de Isel es una poética entera. Es una autora que habla de todos, por tanto puede considerarse dentro de los clásicos, para mí, para mi gusto. Y claro, a mí me genera un respeto tremendo y he sido muy afortunada de conocerla como autora. Luego, como persona, encima también me cae bien, ¿no? Es un cielo. Que eso no suele suceder. Además, le gusta mucho cómo preparo los martinis. Y me prepara unos martinis que te mueres. Bueno, me Pero voy a más empezar allá a de ser esto, amigo tuyo, ¿eh? la razón del desconocimiento, bueno, yo creo que a veces el conocimiento de un autor es pura chiripa, Sí. ¿no? Hay un factor azar, ¿no? Azaroso. Luego, en ella pues hay una confluencia de sesgos que afectan a la visibilidad de su obra, que es una mujer, es una inmigrante o es una emigrante, ¿no? Entonces se quedan un poco en tierra de nadie. Y luego es una mujer muy coherente, está dedicada al texto. Entonces, para quien no entienda esto, a los creadores normalmente, si no tenemos muchísimo ego, nos cuesta mucho vendernos. Absolutamente. Porque te requiere mucha energía y Claro. tú la energía la tienes puesta en otras cosas, ¿no? Y a ella le pasa eso, es una persona con mucha humildad y con mucha autenticidad. Entonces, bueno, pues es difícil luchar contra los elementos cuando tienes esa forma de ser. Si hay varios sesgos que van en contra de tu visibilidad, más esfuerzo tendría que hacer, y creo que ella nunca ha sentido la necesidad de darse publicidad. Ella está centrada en lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, ese papel nos toca a los otros, a los demás, a los que estamos alrededor de ella. Hemos hecho lo que buenamente hemos podido. Hay que mencionar al editor Víctor Gómez Ferrer, que gracias al cual se ha movido esta antología. Por supuesto, Benito del Pliego tiene una labor valiosísima en la promoción de la obra de Isel en España, y confío en que todo esto haga llegar los libros a quien debe tenerlos, que son las personas que hacen pensamientos sobre las obras de otros y las dan a conocer, porque decías muy bien tú al principio de presentarnos que hay que ser divulgativos. Y aquí, para que la poesía pueda llegar a la gente, hay que hacer una labor de divulgación, porque hay varios condicionantes. Uno de ellos, la gente tiene miedo de la poesía, no sabe leerla, y la poesía es de todos y realmente es fácil de acceder, pero tienes que quitar ese miedo. Eso necesita una labor de divulgación, ¿no? Yo, que soy profe, siempre que leo un poema en clase, todos los niños me dicen, yo no voy a entender nada. Y le digo, lo leemos, vamos a leerlo. Y luego me dice, es triste, es alegre, ¿de qué creéis que habla? Y siempre lo entienden. Digo, ¿veis cómo sí la entendéis? No es una historia, pero la estáis entendiendo. Es que da igual, ya sea un soneto de Garcilaso o un poema de Emily Dickinson, son capaces de distinguir de qué va. Entonces, bueno, esa labor nos toca a otros, y yo confío en mi corazón que tanto Polaris como El Banquete faciliten a futuros académicos, académicas y a futuros editores el poder hacer un estudio que vaya poniendo cada vez más en su lugar la obra de Isel. Y para eso también hará falta otro contexto cultural en el que las mujeres, como creadoras, vayan cobrando más autoridad social, ¿no? De cara al público. Yo nada más que tengo que aplaudirte porque suscribo cada cosa que dice, y la autoridad y el conocimiento con lo que lo dice, y hay algunos elementos con los que a mí me gustaría conversar también contigo. Primero que nada, sí, lo que está aquí, yo no me reclamo, o sea, soy autora porque soy la representante, soy el agente de Nemocine. Claro.
¿ok? Eso está bien. Y Agente de como la gente del Lepocine, yo trato de darle espacio y que la gente la conozca. Porque, en fin, sí, tengo que firmar Isel Rivero, pero yo soy la agente. All No, right? es que hay algo que yo recuerdo cuando era jovencito y me daba por la poesía, no terminaba de entender, porque había una relación entre ese elemento de la posesión, entendiendo, ¿no? Estás poseído por algo, no es tú quien habla, es otra cosa, te transforma. Y después la contradicción que yo veía cuando veía a los poetas con esa especie de ego descomunal, diciendo porque yo. Muchos años después, muchísimos años después, logré entender realmente, porque vi a gente de tribus del Amazonas que cuando utilizaban sus cantos, su palabra para sanar, decían que eso no eran ellos, Claro. que ellos simplemente eran un canal y que el espíritu, el que fuera, hablaba a través de ellos. Me acordaba después de Asteri, ¿acordáis los tebeos de Asteri? El famoso bardo. Era esas tribus donde todo el mundo se conocía y la gente era quien era porque la comunidad lo reconocía como tales, no porque iban sacando. Justamente el bardo, el poeta, era el más narciso de todo y normalmente cuando celebraban, él sacaba su lira, lo ataban siempre y le tapaban la boca para que no dijera nada mientras la gente comía. Era curioso, porque ya entonces me empecé a dar cuenta que dentro de lo que yo digo, la escala de Mosh, el egocentrismo dentro del mundo artístico, en la parte más alta, le voy a evitar hacer entera, que se lo cuento otro día, en la parte más alta están los poetas y los poetas profesores universitarios, los que son ambas cosas. Eso ya es lo peor. O sea, no hay nada por encima de eso. Yo creía que eran los actores y los actores pobrecitos en realidad están mendigando un poquillo de atención. No eran eso. Pero aquí hay algo que tú hablas, que es la relación con la musa, que estamos hablando. Y eso me parece muy importante porque incluso quien tiene esas experiencias que son un poco trascendentes, Sí. pues, bueno, tiene esa parte de éxtasis, de misticismo, de por qué estoy siendo poseído. Después te puede salir el otro pavo, lo que yo digo, el efecto Blade Runner. Yeah. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais y después llega el otro y dice yo también, todos hemos estado. He hablado con Dios personalmente. Y yo, toma, y yo. Y me dio su autógrafo, vamos. Sí, me dio su autógrafo. Tengo un selfie. Aquí. No sale porque es invisible, pero aquí está directamente. ¿Y cómo llevas tú eso? Porque tú lo tienes muy claro y lo explicas ahí. Desde pequeña. Primero que nada, yo me di cuenta de que el mundo era una realidad que yo no entendía. Vale. Yo me comunicaba mucho con los bichos, con los insectos. Cuando me llevaba a mi abuela a caminar por el campo, había una planta que le llamaban la dormidera, pero que no es lo que imaginan ustedes, que la tocabas y se cerraba. La otra era la magia esta de las floraciones que había, y cuando exudaban su olor, no era de día, era de noche. Entonces esas irrealidades me di cuenta de que eran muy individuales, que si yo miraba el azul y tú mirabas el azul, tú decías, no, es turquesa. No, que es azul, que es turquesa. Y ya empezamos ahí a llegar a un punto de que en realidad tú tienes a través de ti mismo que tamizar lo que es la realidad y transmutarla. Y entonces, ¿qué pasa? Que te sientas y empiezas a garabatear y empiezas, no sé, al dictado, empiezas a escribir algo y empiezas como una nota, como una carta. Y ahí fue donde yo seguí, pues voy a escribir más cartas. Entonces me compré toda clase de sobres y papeles y cosas y escribía muchas cartas a mis amigas que vivían quizás a 2 cuadras de casa. Y tenía que ir al correo, ponerle la estampilla. ¿Y qué es lo que podía decir una niña de 8 o 9 años a su amiga de la esquina?
no sé, vi una película, lo que fuera, pero a veces salían otras cosas. Y ahí le cogí ¿cómo te diría? El gusto, ¿no? La narración, la contemplación. Abuelo me dio para leer muy temprano la Odisea, también la Ilíada, luego todas las cosas de La Fontaine, la moralidad quizás vista desde otro punto de vista también, las transgresiones, que gracias a la familia de la que vivo, pues que vengo, pues cualquier transgresión era considerada normal. Si le metes un dedo en el ojo a tu primo, no importa, eso sana o no sana. Bueno, dejaste tuerto, ya está. ¿Qué eran tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres? Papá era un tipo que hacía lo que los desmadres que hacen aquí, los constructores. Ah, bien. Y mamá era una mujer bella y punto. Vale, que no es poca cosa. Bueno. Por lo menos te dejaba y yo jugar con los siempre bichos. quise ser un mosquetero, lo cual me decían que no era apropiado, pero a mí me gustaba la idea de ser mosquetero, tener bigotes y tener una espada. ¿Y qué voy a hacer? Luego me regalaron un caballo, imagínate, ya, Lo que te faltaba. eso era el colmo de la dicha. Lo que pasa es que nada más que lo podía montar en ciertos momentos del año, ¿no? Era el regalo, ¿no? La amazona tiene que esperar, no puede ser amazona full time, como dicen los americanos. Vale, no sé por qué nos enrollamos en... Nos enrollamos porque era el momento en que tú entrabas en el trance y te ponías a escribir bueno, cartas. por ahí, sí. ahí ves, es como un laberinto, y entonces Vale. la musa Nemocine, que por cierto, me enteré recientemente que Ana Akhmatova también se refiere a ella como musa. Claro. Yo pensé que estoy fuera o sea, decir musa ahora, en el siglo XXI, esta niña está desfasada. Pues no, musa. ¿De quién era el ballet de Apolo y las musas? Stravinsky. De Stravinsky. Y Balanchine y Stravinsky. Era maravilloso ese ballet. O sea, no, que completamente contemporáneo. Además, llámale como te dé la gana. Pero la musa existe. Esto es como dicen, no creo en las brujas, pero a ver las haylas. Hay una cosa, porque a ti me hace mucha gracia, hay un momento en la conversación que mantenéis, que está aquí transcrita, ya Isa Benito y tú, que hablas de que, claro, tú aprendiste inglés, tú eres bilingüe. Sí, soy bilingüe. Y que empezaste a escribir, parte de tu obra está en inglés, parte Ahí. de obra está en español. Ahí. Tú te traduces a ti misma, ¿no? No, porque entonces escribo otra cosa. Vale, bien. Pero dices que algunas veces la musa viene y se te pone a hablar en alemán, Sí. que también sabes alemán. Sí, claro, Dices, pero y eso tú le fue- dices un poco, ya está bien, hombre, no, de verdad, solo faltaría. Eso fue cuando vivía en Viena, que ya llega un momento que empiezas a pensar en alemán. Y claro, cuando empiezas en alemán, pues empiezas a soñar en alemán. Y era un poco embarazoso porque yo no me conocía las declinaciones bien y metía mucho la pata, ¿sabes? Y tu musa igual, habla alemán. En de el aquella sueño, manera. en Sí. el sueño. Ah. Y una de las cosas que salía en el sueño era que me llamaba la atención porque no hacía las declinaciones correctas. Y lo cual era cierto en la realidad. Yo hablaba con alemán muy chapucero. O sea que, en el fondo, es que estaba ahora pensando que muchas de las personas que hablan de estar como poseídas y de tener experiencias de que Sí. hablan del don de lengua. Tú la estudiaste, o sea, Sí. el don a ti no te vino. O sea, No. tú la lengua tiene codo y hora y ojera detrás Sí. directamente, pero lo que sí es curioso, la musa inglesa, la castellana, Es la misma. Es la misma musa. Ella es plurilingüe. Tu musa es... Y va montada a caballo, supongo. con una teta fuera, como la amazona. Nemocine
es la madre de todas las musas. Vale. Es una de las primeras grandes diosas. Y no hizo como Venus. ¿Sabes lo que hizo Venus? ¿Cómo Hizo nace muchas Venus? cosas. Bueno, sí. ¿Cómo nace? De las Afrodita. aguas, sí, de las aguas nace de una Que concha. corta los huevos al padre. Le cortaron los huevos. Claro, y de esa, ¿cómo te diría? De esa espuma nace ella. Por Una eso, una concentración de esperma, ¿fue? Claro. Bueno, era una manera de explicarle lo que la fecundación. Pero lo maravilloso es que ella, ella nace de la esperma del padre, que era uno de los grandes dioses, corrígeme si estoy mal, y encarga las dos cosas, es decir, la dualidad. Lo que ocurre es que después la ponen de puta, pero Afrodita nunca fue una dama de fertilidad, no, era la madre de Eros. O sea, te das cuenta, es que es una consecución muy importante en la mitología de la línea femenina. Eso es básico y no sé por qué Mnemosine me escogió a mí, no tengo la menor idea, pero se manifestó y yo le hice caso. Hay una parte que el poeta, la poeta, ¿por qué decimos el poeta? Es que a todos le ponemos siempre Sí, el bigotito, ¿verdad? La poeta siente, gracias, una profunda empatía, antes lo ha dicho Yaisa, tú hablas en nombre de todo. Es verdad que hay algunos elementos, digamos, biográficos, personales, amorosos, de duelo en tu poesía, pero en general la voz es la voz de la que no tienen nombre. Yo me acordaba mucho de aquello que decía Federico García Lorca. Sí. Hablo en nombre de los que no tienen nada y hasta esa misma nada se les niega directamente. Tú, que además en tu vida te has dedicado precisamente a hacer en la ONU, hablemos un poco de eso, misiones de paz, misiones de lucha por derechos civiles de mujeres en pueblos que no tenían nada y que eran menos que cero. ¿Cómo nace una cosa se vincula con la otra? Es decir, tu profesión de persona que ayuda desde una gran institución como es la ONU y tu expresión desde la poesía, ¿qué vínculo mantienen? Es que una nutre a la otra. Okay. ¿Sabes? Cuando yo escribo Tundra, que fue yo le llamo el libro del exilio, es el primer libro que escribo ya estando fuera en Nueva York. Ya tengo allí, a partir de ese libro, ya yo tengo la panorámica de lo que voy a vivir. Y toda esa errancia, toda esa lucha por los derechos humanos, por el feminismo, por la libertad de expresión sobre todo, y está ahí. Por eso para mí Tundra fue y esto fue muy Mnemosine, la voz que me centró y me dijo, aquí está tu camino, y vas a dedicarte a esto, como decir, a mí y a los demás. Fue, bueno, para mí Naciones Unidas fue la entrega al trabajo, es decir, yo leí la Carta Fundacional y creí en ella, o sea, como un credo, y me dediqué a ello, total y psíquica, emocionalmente completa. Yo estaba allí para servir. ¿Llegaste en algún momento dado a dudar en el fondo de que aquello fuera una fachada más de todas las cosas que se construyen? No. ¿O ahí hay espacio de verdad? El desengaño viene a partir de cuando ya me acerco a los círculos estos de poder. ¿Sabes? Cuando tú vas en la carrera vas aumentando.
Y me doy cuenta de que tanto el genocidio en Camboya como el genocidio en Ruanda se hubiera podido evitar. Pero me doy cuenta que los poderes fáticos de los 5 permanentes en el Consejo de Seguridad eran más poderosos que la voluntad misma de la Asamblea General. Y allí ya, bueno, entonces me dije a mí misma, voy por la libre, cojo la bandera y voy a hacer lo que yo creo y estoy comprometida a hacer. Y así lo hice. Si me daban autorización o no, yo lo hacía, porque estaba comprometida con el ideal, con la carta, no con los que estos señores negociaran a nivel internacional o como estamos viendo en Palestina, vamos. Cuando ves todo eso, porque tú has vivido y has estado en primera línea de fuego de quien intenta evitar los genocidios o restañar las heridas después de todas las barbarias que hace el ser humano, y una época que, si miramos en el transcurso de la historia, no puedo decir que no haya abierto esperanza. Hubo desde los años 60... Si no hubiera existido la ONU, hubieran tirado la bomba, eso seguro. Efectivamente. Entonces, pero cuando uno ve la evolución del ser humano, ya te hablo como persona, sobre todo como persona de respeto, porque ya pertenece al Consejo de Ancianos de la tribu. Has visto mucho mejor desde lugares de los que casi nadie ha mirado, y has visto más que nadie. ¿Hay alguna esperanza en el ser humano o es así? Hay que comprárselo enterito con todos sus avíos, como se dice en Andalucía. Hasta que el paradigma no cambie. Y el paradigma es economía. Hasta que Economía el paradigma estúpido, ¿no? no cambie. No. Y tiene que cambiar porque vamos a la debacle. ¿Vamos a leer algo? Vamos a leer porque algo, si no sí. me pongo muy triste. Sí, leamos. A ver, ¿qué quieres que lea? Pues, ¿qué quiero que lea? Nemocine. No. No, Nemocine en inglés y no te... Vale, bien. Nemocine no. Espérate, que tengo aquí varios... El Castillo de las Termitas Rojas también es en inglés, ¿no? ¿Cuál? El Castillo de las Termitas Rojas es en inglés. No quiero leer en inglés. Hoy, 1 de abril. A ver. Ok, ¿qué página es? 284. Porque ahí estás hablando de Venus y estás hablando de esta relación que tú tienes con lo pequeño, con los insectos, y ahora con lo grande cuando miras al cielo y las estrellas. Vale. Hoy, 1 de abril, en este año de la pandemia, Venus se acerca a las Pléyades. Hay que esperar a la hora exacta, en el temprano crepúsculo, para verlas y sonreír, porque esta sensación de las estrellas para hablar en silencio, para acariciarse con la luz, solo retorna cuando la Tierra se estremece bajo el empuje de la luna naciente cada 8 primaveras. Inclínate reverente esta noche y abraza lo desconocido. Ole. Ole. Voy a leer uno también, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Esto es un poema en varias partes, otras canciones, pero no voy a leer las otras. Todas. Número 4 de otras canciones que pertenece al libro... Bueno, que aquí está metido dentro de la naturaleza de las cosas, el apartado de la naturaleza de las cosas. El reloj en tu muñeca, una noria de números. Así mis canas, más duras que el resto del cabello. La sonrisa, esa de medio lado, le da el tiempo. Los dientes ya no brillan. Los cirujanos marcan prótesis en tus rodillas. Las pestañas se achican. Las cuerdas de la música más lejanas. Al anotar, la mano se comporta como si escribiera en un tren en marcha. El sueño regresa a sus anchas, nunca cuando lo llamas. El puente se ha gastado con tanto cruce.
esta manera de explicar con tanto humor, porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y ya cuando se te conoce del habla, hay una guasa cubana que tiene mucho que ver con la guasa andaluza, Sí. y que en Málaga, no todo, o sea, porque todos tenemos, en todos los espacios tenemos una versión todo a 100, y tristemente, últimamente cada vez tenemos más versiones todo a 100 de todo, ¿no? Pero hay una cosa ahí fina, un poco, aquí se le dice humor hijo puta, que es como, en fin, te voy a molestar un poquito, y ahí tiene. ¿Qué significa ese momento en que uno llega a la edad y ya no tiene, y te lo pregunto por qué, porque creo, antes lo decía, estamos en una época donde la exaltación de la juventud, o parecer que alguien es lozano que está recién sacado del celofán, es el único valor en sí mismo. Y se olvida de la gente que tiene experiencia. Sí, probablemente, pero el subfondo de eso es que nos tomamos muy en serio. Okay. Hemos olvidado a reírnos de nosotros mismos. Claro. Y nos tomamos tan en serio, todo, por ejemplo, hay una amiga que de repente hace como 6 meses, fuimos a almorzar, estábamos Victoria, yo y ella, y de repente dice, ya tengo inteligencia artificial en mi teléfono. Digo, ¿era necesario? Dice, mira, te voy a mostrar. Y yo me quedé, digo, pero para empezar, yo no todavía comprendo mi teléfono, ¿ok? Bueno, en vez de reírse de sí misma, como decir, bueno, esto es una aventura, a ver qué pasa. No, era todo muy serio, muy de a pecho. Y yo digo, pero en tanto que sigamos tomándonos tan en serio todo, los aparatos, todo lo demás, que no sepamos tomar distancia, esto no pinta bien. Y yo espero que te des cuenta tú también. Es decir, de vez en cuando uno tiene que mirarse en el espejo y hacer eso. Porque en las metiduras de pata que llegamos son enormes y claro, no ayudamos a un cambio de sinergia, a un cambio de paradigma, de quiénes somos, como si fuéramos el centro del universo, y claro, desde luego no lo somos, ni de coña. Ese murmullo final, eso te ha salido muy de ese anciana de la tribu. Vamos, Bueno, te voy a leer uno. Venga. Uso la gravedad como un bastón para caminar, para exprimir las cosas fuera de los bolsillos, para beber, para mantener la postura, sosteniendo mi cabeza contra su fuerza, para besar las nubes cuando se acercan para cegarme. Cegarme. Okay. Y ya se nos está haciendo tarde, la gente se va a quedar dormida. ¿Tú crees? Sí. Una idea. La pasada Bueno. noche la luna no se puso, ¿no? De madrugada aún estaba ahí esperando. Cuando me levanté y caminé hacia el jardín, parecía desvanecerse, tendida sobre el horizonte occidental, sin esconderse nunca. Al mediodía me pregunté, ¿es cierto que nunca hay continuidad a propósito? Por ejemplo, está escrito originalmente en inglés, ¿no? ¿Cuál? El que acabas de leer. Last night the moon never set. Sí. Y tú dices que nunca eres quien los traduce. No puedo. Pero sí permite, o sea, Sí, tengas sí, traductores sí. o traductoras Es que en las que confías. cuando empiezo a jugar con las Claro. palabras, lo Sí. que me pasa es que entonces empiezo a escribir otra cosa. Claro. Por ejemplo, Robin, esta amiga que es Sí. también poeta, yo le he traducido un par de cosas, pero le he dicho, me tienes que dar libertad porque probablemente escriba un poema sobre el poema. Ya. Me tienes que dejar recrear lo que yo entiendo, porque yo no te voy a traducir algo literalmente, porque ahí viene esta señora, Nemocine,
y dice, pues, esto no se refleja bien en español, o sea que cámbialo. Y yo lo cambio. Y realmente ha salido bien, ¿ves? Respetando sus cosas, pero rehaciéndolo. Y conmigo, no, ay, pero no, esto lo puedo hacer mejor. Y ya cambia. ¿Qué importancia tiene la música en el poema? Mucho, mucho, mucho. Generalmente, cuando yo, bueno, ahora ya no lo hago, pero antes sí lo hacía. Escribía algo, cuando estaba satisfecha con ello, lo leía en altavoz. Claro. Y ahí entiende. Ahí entonces Si cogía hay armonía, líneas rítmicas internas, etc. Correcto. Porque hay sí demuestra claramente que le dice la única manera de que un poema, de que la poesía tenga ritmo, no es la rima, ni mucho menos. No, básicamente es el interior. el interior. Claro. Bueno, ya terminamos. Polaris. Vale. El último. ¿No tienes café por aquí para ellos? ¿Café? ¿Un cafecito? Ahora, ¿No? le vamos a dar hasta Martini, hasta Bermú. Ahora nos vamos todos, nos emborrachamos, esto termina. Esto los de YouTube no tenéis. Así que serviros algo. Ok, Polaris, que es el libro, el poema que cierra el libro, fue originalmente escrito en inglés. Y yo jugaba con esta palabra, lodestar, que se dice junto, lodestar, que quiere decir estrella guía, Polaris. Pero fonéticamente, cuando tú dices lodestar, también quiere decir algo, una estrella que te pesa, como un peso, un load. Sí, sí. Eso se pierde en español, por lo cual Benito decidió ponerle Polaris. O sea, utilizar el significado original. Que es la estrella polar que conocemos todos. Exacto. Vale. Por el microscopio, en la invertebrada luz, encontramos nuestras caras a billones de lunas de distancia, al rebuscar huesos en el centro de la Tierra. El viento barrió vela y globo sobre las llanuras. Dos ríos se juntan donde no hay principio ni fin, donde caemos unas en otras y nos sumergimos hasta el fondo del mar. Segundos después, me levanto al pie de un volcán que emerge con el nacimiento de los Andes. Araña, digo, la fronda del bosque, y con rechinar de dientes su magma se eleva sobre la torsión de placas sobre los continentes. Sí, se eleva evolucionado, diferente, erguido, contra las secuoyas, un implante, el delfín blanco del Yangtze. En aquel tiempo, la huella de un pie y otra más, excavada en arcilla y piedra arenisca de Olduvai. Hay que rastrear aún el último nudillo, el diente de sable. En una corriente de agua ondula la piel blanca, el arroyo abierta ahora mi mano. Aquí, un signo del ser. Vale. Pues más fantástico. Gracias por venir.